Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Amado Padre Celestial, te damos honra, gloria y honor, bendito Padre, porque tú eres bueno, Señor, y siempre, cada mañana, tienes nuevas misericordias para con nosotros. Gracias por tu gracia infinita. Gracias porque nos has dado este regalo de día, Señor. Sabemos que cada semana, cada día, cada instante fue creación tuya, Señor. Y queremos agradecerte que nos das la oportunidad de vivir aquí y llegar hasta tu templo, Señor, para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre. Gracias infinitas por cada familia que está representada en este momento, aquí y a través de las redes sociales, y aquellas que en un futuro también escucharán este mensaje. Sabemos que dejaste escrito que tu palabra viene cargada y da fruto a su tiempo. Y da fruto al 30, al 100, al 60 y hasta el 100 por uno, Señor. Y lo creemos. De esa manera también queremos estar conscientes que nuestras mentes son el terreno que tú has destinado para que la semilla caiga y que pueda florecer. Ayúdanos, Señor, a cultivarla para que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor, para gloria y honra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, este versículo que acabo de compartirles no es un versículo que está dentro del estudio. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Pero es un mensaje que Jesús dejó establecido en aquel momento. Y obviamente si tú no estás cargado y cansado, pues no es para ti. Obviamente si tú estás disfrutando de una vida plena, pues esto quizás no sea para ti. Pero si estás cargado y cansado y cargado, dices, este mensaje es para ti. ¿Sí? Entonces lo empecé a meditar, a reflexionar en él y de verdad, pues sí. Ayer teníamos una conversación, Rita y yo, y me preguntaba que si mi vida estaba bien o si yo me sentía bien como estaba. Y le digo, bueno, no es que yo esté bien, pero estamos en el proceso de aprender a vivir como Dios quiere que viva. Sí, que en medio de las dificultades esté teniendo la paz que solamente Él puede dar. Y como decía nuestro hermano Pablo, no pretendo yo haberlo ya alcanzado, ¿verdad? Y no pretendo que como que ya estoy perfecto, no, sería engañarme. Pero lo que sí es que prosigo a la meta, dice Pablo, a la meta del supremo llamamiento que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y así es como hay que vivir cada instante de nuestra vida. Antes decía cada día. A veces venimos pensando en el pasado como algo tormentoso, pero venimos pensando en el futuro como algo como desastroso. Entonces vivimos un presente, o lo vivimos, y entonces perdemos ese regalo que Dios nos dio, el día de hoy y el instante que estamos viviendo. Exactamente, no hay paz. ¿Sí? Entonces, pero bueno, más adelante les comparto otro texto que no tiene que ver, pero no tiene que ver con el estudio de hoy. Entonces, la semana pasada vimos nuestro segundo valor con el cual nosotros estamos fundamentando nuestra vida. Aquí podemos ver en la pantalla, ¿verdad? Los tres estudios que hemos estado, los dos anteriores y el del día de hoy. Bienvenido hermano Pedro, ¿cuál es el primer valor que estuvimos estudiando? La excelencia. Y por ahí hay un
una frase que dice, la excelencia hace la ¿qué? La diferencia. La excelencia hace la diferencia. También hay otra palabrita ahí que se utiliza normalmente, es ordinario, ¿verdad? Pero Dios hace las cosas ordinarias. ¿Cómo las hace? Extra. Pónganle extra antes de ordinaria. Extraordinarias, ¿verdad? O sea, son sinónimos de excelencia. Extraordinarias. Entonces, normalmente no se trata de hacer mucho, nada más se trata de hacer un poquito más. Un poquito más. Bienvenida, Nere. No te vayas. Un poquito más. Entonces, extraordinario. ¿Alguna vez han visto carreras de caballos? Sí. ¿Todos ganan la carrera? No. ¿Cuántos? Uno, primer lugar, segundo, tercero. Primero, segundo y tercero. ¿Y el primer lugar lo gana por cuánto? Excelencia. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el primero y el segundo lugar? ¿Han visto alguna vez? Porque el primero llega a la meta. Los otros han Ajá, los otros llegan detrás. detrás, pero ¿cuál es la diferencia? Es muy poquito. Ese es el... Le ponen a veces das la pura nariz la que entró primero. ¿Sí? Y ese es el extra. Eso es lo que espera Dios de nosotros. El mundo, miren, el mundo hace cosas extra, pero tiene motivos diferentes. Entonces nosotros podemos hacer el extra, pero con motivos correctos, que son los de Dios. Una mínima. No importa que sea, Él ve ese es el esfuerzo. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros a veces decimos, no, está bien difícil, entonces ya para qué nos esforzamos. Entonces inconscientemente nuestra mente nos frena. ¿Sí? Pero son nuestras palabras las que nos están frenando. Dice, lo comentábamos ayer también, por nuestras palabras seremos ¿qué? Justificados, pero también por nuestras palabras seremos ¿qué? Condenadotes, dice. Tengamos cuidado con nuestras palabras. Entonces aquí decíamos, excelencia, la segunda fue, fidelidad. ¿qué significa fidelidad? Decíamos, Fiel. fiel, pero ¿qué otra sinónimos de fidelidad? Entrega. Entrega, ¿qué más? Lealtad. Lealtad, ¿qué más? Consistencia, persistencia, perseverancia, tiene que ver son sinónimos de fidelidad. ¿Sí? Decía por ahí una predicación que escuché que decía, imagínate que le dices a tu esposa, te soy fiel el 90% de las veces. Como que, o al revés, ¿verdad? La esposa al esposo. Te soy fiel el 90% de las veces. ¿No? ¿Cuánto tendríamos que ser fieles? El 100%, ¿verdad? El 100%. El Señor nos quiere 100% también. ¿Quién? El Señor también quiere nuestra entrega 100%. Exactamente, dice, con todo tu Corazón. ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿y qué más? Y todas tus fuerzas. ¿Sí? Yo no entendía eso de porque, es que Dios es celoso. Dije, bueno, ¿por qué es celoso? Pues, bueno, en el sentido negativo, yo lo asociaba de esa manera, pero no, Él es... eso lo voy a investigar después, todavía no me queda muy claro, ¿verdad? Pero bueno, dice que es celoso. Y entonces... Pero yo creo que se refiere a celoso que nosotros no debemos de adorar a otros dioses. Bueno, sí. Pero yo, ¿sabe qué? Me imagino que es algo parecido al temor. Algo parecido al temor, que yo tenía confusión, pero cuando ya lo analizamos, lo investigamos un poquito más, entonces dice, no, el temor de Dios es, decían, respeto, amor, conocimiento, servicio, ¿sí? Hay otros tipos de palabras que en un momento dado dicen otra cosa diferente. Pero bueno, entonces estamos en la clase 101, estamos casi a punto de terminar. La próxima semana no vamos a tener escuela bíblica, vamos a tener la celebración del Día del Padre. Si se va a poner, dicen que bien, ¿qué? Bien padre, dice. Y
También, y regresaremos hasta dentro de 2 semanas con el estudio, y ahí ya vamos a concluir la última parte. No, todavía nos quedarían dos más para terminar la clase 101, para que descubras realmente cuál es tu función o tu membresía dentro de la iglesia, cuál es el por qué estás aquí y para cuáles son tus derechos y cuáles son tus responsabilidades. Sí, porque normalmente tenemos la tendencia de buscar o exigir nuestros derechos. Pero nada más exigir nuestros derechos, eso está medio chueco, ¿no? Es derechos y responsabilidades. Creo que más bien debería de ser nuestra responsabilidad. En cierta manera, ¿verdad? Sin embargo, si se dan cuenta aquí, Jesús nos comienza a decir dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces ese es el derecho que nos da Dios, ¿verdad? Si nos acercamos a Él. Si no nos acercamos, no hay problema. Cuando tú quieras, ven, dice. Entonces, nuevamente, clase 101, descubriendo la membresía de la iglesia. Parte número 4. Esta es la 4. Ya vamos a terminar entonces. Es la 3 de las 3 elementos, pero es la última de esta sección. Entonces, ¿cuáles eran los 3? Excelencia, fidelidad y... Muy bien. Excelencia, fidelidad y espiritualidad. Ahora, ¿cuáles son? Bueno, ya los mencionaron. El primer valor. Normalmente, estos son valores que van a ser la base para nuestra vida cristiana. Obviamente lo estamos extrayendo ¿de dónde? De la palabra de Dios. ¿Sí? Excelencia. Decíamos que excelencia también es hacer las cosas extraordinarias, con un extra. ¿Sí? Decíamos también que hay personas que juegan la lotería y dicen, ay, por un número nada más no me la saqué. Pues nada más por un número. ¿Sí? Cuando están en las peleas de box, están boxeando y están contando cada golpe que dan. Con uno que den más, fue suficiente. Pero ¿por qué uno pudo dar un golpe más y el otro no? ¿Por qué creen? Estaba mejor entrenado. Exactamente, se preparó más, se esforzó más. Entonces eso es lo que espera Dios de nosotros, que nos preparemos, que nos entrenemos y un poquito más. ¿Saben qué? Que aquellos deportistas de la élite, de lo más alto, de cualquier deporte, esos, obviamente todos quisiéramos ganar lo que ellos ganan, ¿verdad? Todas, millonadas, sí. Y disfrutar de todos los bienes materiales que pueden ofrecerles. Sin embargo, son poquitos los que están arriba en la cima. Son muy poquitos. ¿Y eso qué hace? La diferencia, por ejemplo, entre un Messi que dicen que es el mejor, pero ese es como trae como que el don natural, comparado con un, ¿cómo se llama? Cristiano Ronaldo. Él no lo trae natural, pero lo desarrolló y se esfuerza y esa es la diferencia. Entonces, ¿cuánta gente estamos dispuestos como cristianos a hacer el extra? Hablan de otro Michael Jordan, me parece. Dicen que de lo mejor, pero él que el entrenamiento, supongamos que, vamos a suponer, no tengo el horario, pero supongamos que empezaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 2, 3 de la tarde. Él empezaba a las 6 de la mañana y terminaba 5 o 6 de la tarde. O sea, 2 horas antes y 2 horas después. ¿Así lo hacemos nosotros como cristianos? ¿Y qué no es más importante la parte espiritual? O sea, nada más es un poquito de reflexión. Yo no estoy aquí para decirles que hagan o no hagan, ¿verdad? Pero nada más para que nos demos cuenta, porque yo estoy en esa condición también. Entonces a veces esperamos resultados sorprendentes con esfuerzo mínimo. No queremos esforzarnos. Entonces dije, no, creo que ha llegado el momento de que empecemos a despertar, los que estamos medio adormilados, y los que están dormidos, pues que empiecen. Hay que darles, dicen por ahí, darles un codazo, ¿no? No hay que dar codazos. Aquí esto es para nosotros personalmente. Entonces, ¿ya tienen todas sus hojitas? Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Y dice aquí el primer punto, bueno, espiritualidad.
Y aquí vamos a ver el pasaje de Juan, capítulo 6, versículo 63, y lo podemos leer en la pantalla si quieren. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Entonces, la arma más poderosa que Dios nos ha dado es las palabras que son, ¿qué? Vida. ¿Y qué más? Antes de vida, espíritu. Espíritu, son las palabras. Miren, recuerden pasajes como cuando estaba el ejército de Israel, amedrentado por un gigante. Iba a ser como de gigante yo, pero no me queda, ¿verdad? Entonces, estaba parado ahí, tenía sus armas, todo su vestimenta y eso, pero ni siquiera los tocaba, nada más les hablaba y los otros estaban así. Hacía así y estos hacían así. ¿Sí? Tenían gran temor y era por las palabras. ¿Sí? Y todo el ejército temblando. Y llega el flaquito aquel, chiquito, ¿verdad? Rubio, bajito, así. ¿Y con qué lo venció? Una onda. Una piedrita y una onda. No, con las palabras. Ese nada más fue como una piedrita con eso. No, fueron las palabras. Porque dice, ¿cómo decía? Este filistín incircunciso. Ya con eso lo empezó a desbaratar. Aquel se creía potente, poderoso. Y luego, fíjense, fueron las palabras que le dijo. Y luego, ¿qué nos ayuda, pastor? ¿Qué fue lo que le respondió ¿cómo se llama? El casaje, es que no lo tengo, nada más me acordé. Sí. Lo interesante de eso es que pensamos que lo mató con la onda, pero realmente lo mató con la espada. Sí. Con la onda lo bajó. Sí. Con la espada. Pero empezaron con las palabras. Todo empezó con las palabras, le dijo. Y el otro dice, ¿cómo viene? Porque se acuerdan, le habían puesto primero la armadura y dice, no puedo ni caminar con esto, dice David, ¿no? Pero entonces ya se las quita y va con su onda nada más. Entonces ya llega y se enfrenta al gigante y entonces, ¿qué le dice? ¿Cómo? Dice, ¿tú crees que soy perro? Fíjense, de ser gigante, ¿hasta dónde se bajó? Él solito, con sus propias palabras. Y así nos pasa a nosotros. A veces nos creemos gigantes y con nuestras palabras, ¡pum!, vamos para abajo. Pero también podemos hacer la otra parte. Ahí está David. Con nuestras palabras podemos también subirnos nosotros y bajar a los otros. Bueno, a los que están en contra de Dios, ¿verdad? Nada más, no a las personas. En este caso, fueron las palabras. Entonces aquí dice que, ¿quién fue el que dijo esto? Juan. ¿Seguros? Pues ahí está. No, está escrito en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan. Fue Jesús. Fue Jesús, fueron las palabras de Jesús. Si ustedes checan en su Biblia, sí, porque lo que está haciendo Juan es escribiendo lo que dijo Jesús. ¿Sí? O sea, mucho ojo ahí. O sea, fue lo que escribió Juan, pero dicho de la boca de Jesús. ¿Sí? Entonces dice. Y ahora vamos al siguiente. Entonces, bueno, ahí está la palabra, ¿verdad? Es la palabra. Por eso es bien importante. Hemos escuchado que hay que tener nuestra palabra. Sí, obviamente hay personas que están criticando lo que es tener la Biblia digital, pero bueno, hay que respetar, cada quien puede pensar como quiera. Podemos hacerla en esta época, la mayoría de la gente ya no tiene, utiliza más bien los teléfonos, y en sí la palabra es la palabra, ya sea en papel o ya sea acá. Que nosotros tenemos un hábito, una costumbre, o nos enseñaron de una manera, bueno, pero si se acuerdan, ¿cómo les enseñaban antes? ¿A poco tenían Biblias? Pues nada más eran, ¿con qué? Con palabras. Y se las repetían, dice, de día y de noche. Ya hemos visto eso varias veces.
Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta que penetraba de la parte consciente a la subconsciente y luego a la inconsciente y se volvía automático. Por eso es que a la edad de 12 años o 13 años era cuando ya los niños pasaban a ser hombres, ¿sí? Y era cuando tenían que recitar toda la Torá. Nada más 5 libros de memoria. Entonces, ¿cuántas veces nosotros lo hemos repetido? Oiga, brother, Sí. yo tuve una experiencia con los demonios, Ujú. me espantaban mucho Sí. y ya no sabía ni qué hacer, dije, no, digo, esto está muy pesado. En un sueño me dijo el Señor, dice, como que habla, pídeme ayuda. Y ya empecé a hablar y a pedir ayuda y se desvaneció todo eso. Ujú. Sí, fue una experiencia muy terrible, pero como dice, con la palabra. Con la palabra, sí. Y en este caso, por ejemplo, hay que tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón para que cuando vengan esos ataques del enemigo, porque obviamente dicen que anda como león, ¿qué? ¿Buscando qué? A quien devorar. Entonces, ¿saben qué? Bueno, ese es otro tema, en otra ocasión, pero está bueno la cosa. Vamos a seguirle. Pero gracias por compartir esto, pero recuerda, no es nada más diciendo cosas, sino la palabra de Dios, ¿sí? Dice, recuerden que Jesús, los ataques de Satanás, no se los combatió, no se puso a dialogar con él. Jesús lo que dijo fue, escrito está, y sacaba el texto. Y luego otra cosa, lo tentaba y dice, escrito está, y le sacaba el otro. O sea, él no se pudo discutir. Ya después de 3 dice, no, ya ahí nos vemos, aquí no se puede. Sí, de esa manera. Entonces, Oiga, hermano, pero sí. un poquito atrás, usted dice que nuestras palabras tienen poder, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo que antes yo decía, yo se lo dije a usted, le dije, yo lo que quiero es que se salven mis hijas. Ujú. Entonces, cuando yo entendí que la salvación también era para Pero- mí, Ajá. entonces el enemigo ya no me dejaba, porque yo ya había declarado de por sí que yo iba derecho al infierno, porque yo sentía que no tenía perdón de Dios. Ujú. Y eso era lo que y entonces pues me atacaba, hasta que después dije, bueno, la sangre de Cristo tiene poder, si me compró Él, yo le creo a Él, y tú ya no me vas a molestar. Exacto. Fue como me dejó de molestar. Así es como se combate, exactamente. Y fíjese, son nuestras palabras las que nos llevan hacia un lado o nos llevan para el otro. Eso es lamentable. Ahora, quizás nosotros ya somos creyentes, pero con nuestras palabras vivimos una vida de infierno. Ese es el problema. Por eso es que hay que ser cuidadosos con lo que decimos. Entonces, Juan 4:24 dice, Dios es, Espíritu. y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Sí? Estaban haciendo un estudio acerca de la mente y el corazón, cómo están conectados. Una de las cosas dice que nuestro cerebro tiene 2 hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces, obviamente la ciencia trata de separarse de Dios y explicar las cosas físicamente, científicamente, ¿sí? O sea, con la mente nada más, pero sin el espíritu. Aquí no, somos seres integrales, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿sí? Entonces ya dijimos que Dios nos hizo del polvo de la tierra, nos hizo la figura y luego sopló su espíritu, su palabra, su soplo de vida, nos la injertó y en ese momento nació nuestra alma. En ese momento naciste tú, nací yo, cada quien. Y ya el nombre pues nos lo pusieron nuestros padres, ¿verdad? Bueno, Dios por medio de nuestros padres. ¿Sí? Algunos decíamos que a lo mejor se equivocaron los padres, ¿no? Los nombres que nos pusieron, pero bueno, así fue. Y luego nosotros pensamos que fue mi papá o mi mamá o que me tenía tirria o no sé qué, ¿no? Pero no fue así. Todo está bajo el control de Dios. Ay, no, pues yo le echaba mucho la culpa a mi papá. ¿Cómo es que yo me llamo Isaías? Si eres hombre de hombre, mi pobre esposo cada vez tiene que aclarar, es mujer, no es hombre. Ay, qué batalla más tonta. Bueno. Lo bueno es que es verdad. Sí, porque si no, imagínense, ¿no? Entonces, decíamos, la parte izquierda del cerebro es donde está registrado la parte del habla.
Y la parte derecha, el hemisferio derecho, es donde está registrada la parte divina, de la imaginación. Dice que Dios nos hizo, dice, ¿cómo fue lo que dijo cuando creó al hombre? Hagamos al hombre, ¿verdad? A nuestra imagen y semejanza. Entonces, fíjense, fueron palabras, número 1, luego fue imagen, ¿sí? Entonces, y cuando se unen las palabras con las imágenes, se crean las emociones. Sí. Y bueno, eso es otro tema. Vamos a Juan 4:24, también, bueno, es la misma, pero en otra imagen. Dice, Dios es espíritu. Y esto para que quedara más claro, ¿verdad? El símbolo de una paloma no es que la paloma sea el espíritu, pero es un símbolo del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Decíamos que en verdad, ¿qué significa? Cuando decimos hay que adorarlo en espíritu y en verdad, en de todo corazón, okay. de todo mi ser. Con todo mi ser. Muy bien. Vayamos a... Miren, normalmente, ¿cuál es la tabla de valores del mundo? La tabla de valores dice que hace un rato veíamos, ¿verdad? Tercer lugar, porque llegó. Sí. Luego el segundo lugar llegó un poquito más adelante. Y luego el primer lugar. ¿Sí? Normalmente dice que, y fíjense cómo entrena, todo el entrenamiento es para ganar el primer lugar. No hay muchos primeros lugares, solamente hay uno. En el caso de, ¿se acuerdan cómo es contracultura? La cultura cristiana es contracultura. ¿Por qué? Porque aquí dice, hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Todos. O sea, no te puedes quedar rezagado en segundo ni en tercer lugar. Tienes que venir con nosotros. Juntos, todos vamos al primer lugar. ¿Sí? ¿Al comentario, hermano? Bueno, no iba a decir, por eso es que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Todos tenemos. Sí. Entra la nariz del caballo, cruza la meta y todo el caballo ganó. ¿Sí? Todo el cuerpo, exactamente. Entonces, gana el boxeador y gana todo el equipo. Gana el equipo y gana todo hasta los dueños de los equipos. Bueno, todo el equipo, todo eso son un cuerpo, ¿verdad? Nosotros con Cristo también somos un cuerpo. Y fíjense que la carrera ya la tenemos ganada, nada más que nosotros pensamos que la tenemos perdida. ¿Por qué? Porque ya Cristo dice, ¿en dónde fue donde venció? En la cruz. Pero todavía creemos que estamos. Entonces, y hay que despertar. Somos con Cristo, somos más que vencedores. Más que vencedores. Pensé que, y ahí dice, en primer lugar, son los que vencieron. No, pues con Cristo somos más que vencedores. Pero necesitas creerlo, más bien necesitas repetírtelo una y otra vez. Ahora ya tienes una autoridad, no dada por los hombres, es una autoridad que te da Dios. ¿Sí? Y eso es precisamente, hermano, que nosotros nos menospreciamos, porque nosotros debemos de tener esa fe de que ya somos vencedores. Ya tenemos el premio en la mano. Ya sabemos que ganamos. ¿Para qué estamos ahí sufriendo? Entonces eso debemos de creerle a Dios, de que esa fe tenerla. Exactamente. La certeza de que ya somos. Y dice que la fe viene por oír. Oír lo que dice Dios. ¿Qué autoridad nos está dando? Decían que estaba escuchando una historia acerca de alguien que estaba en la guerra de Vietnam, me parece, o en un país de esos, Japón o no sé, y este hombre lo capturaron, ¿sí? Un general o no sé, alguien del ejército de Estados Unidos, y resulta de que dicen que pasaron muchos años y bueno, él estaba ahí capturado, y resulta de que pasaron los años y el ejército estadounidense venció al ejército japonés, o a ese ejército, no recuerdo ahorita exactamente cuál, pero la historia es similar. La cuestión es que quedaron
ya habían vencido los estadounidenses, pero a este estadounidense que estaba cautivo, que estaba preso, no le dijeron nada los japoneses. Y seguía él así actuando como, pues, como esclavo, ¿cómo se llama? Como prisionero de guerra. Y resulta, y ya estaba bien escuálido, bien flaquito, bien, todo, dice que pesaba como 60, 70 libras, o sea, estaba todo así bien mal. Pero dice que un día llegó uno de los del ejército de Estados Unidos y le hizo saber que ya estaba libre, que el ejército estadounidense había acabado con el general ese. Y entonces dice que así con su debilidad, fue y se presentó delante del general ese, y enfrente dice, sin muchos gritos ni nada, dice, y le dijo, el ejército de Estados Unidos ya venció a tu ejército. A partir de este momento, yo tomo la autoridad de este lugar. Se apropió de la autoridad. ¿Qué nos pasa a nosotros? La tenemos ganada. Y no se crean que esto es para ustedes, eso es para mí, me dice. Todos estamos en la misma lucha. Espiritualidad. Vamos a leer qué dice aquí. Espiritualidad es cualidad de qué? De espiritual. Espiritualidad dice predominio de lo espiritual sobre lo material en alguna cosa, asunto, época o lugar. Carácter de las cosas declaradas eclesiásticas o relativas a la iglesia. Esto es, por ejemplo, esta es una definición que encontré, son definiciones que encontré. Dice, estos son sinónimos, incorpóreo, intangible e invisible. Por eso es que no la creemos. Porque, ¿qué significa incorpóreo? La palabra in, en estas palabras, es sin. Es una palabra compuesta. ¿Sin qué? ¿A qué le suena corpóreo? Cuerpo. O sea, es la cuestión espiritual es algo sin cuerpo. Sí. Ahora, intangible. Sin tocar. Que no se puede tocar. Sin tocar, no se puede tocar. No se puede ver. ¿Y las palabras qué son? Incorpóreas, intangibles e invisibles. Pero tienen poder. Tienen poder de edificar o destruir. Si estamos tratando de destruir, miren, a los primeros que nos destruimos con nuestras palabras son a nosotros mismos. Decíamos, ayer estábamos comentando, ¿qué tipo de palabras, cómo expresamos nuestras palabras? Y decíamos, habladas, escritas o pensadas. Siempre. Aunque no las digas. No, ese es el efecto de las palabras, pero las palabras las expresamos verbalmente, escritas o mentalmente. Todo el tiempo. Dicen los que estudian la mente que han captado alrededor de 70,000 pensamientos al día, pero los pensamientos ¿de dónde vienen? De las palabras. De las palabras. Las palabras generan los pensamientos generan las emociones generan las acciones. O sea, para lastimar o ofender a una persona no necesito golpear. No. Sino nomás con una mala palabra que le diga yo con eso. Sí, y al primero que se golpea es usted mismo, cada uno de nosotros, inconscientemente, sin saber. Sí. Entonces, continuamos. Dice, son cosas que no se pueden ver. Si ya se pueden ver como este átomo, entonces ya no es palabra. La ciencia, estaba comentando con Rita ayer, dice, la ciencia está tratando de buscar explicación
de cosas que suceden como algo físico. Y sí encuentran explicaciones. Pero ¿saben por qué? Porque quieren alejarse de Dios. Quieren dejar a Dios fuera de la ecuación. Hay algunos científicos que Dios ha tocado su corazón. Y hay muchos, nada más que siempre se mencionan a los ateos prácticamente. Que si eres científico, si eres estudioso, si eres esto, ya estos no, ni creen en Dios. Nada más vas a la universidad y como que te clasifican ya eres de los de acá. Y en realidad te bombardean con un montón de basura. Bueno para ciertas cosas, pero malo para la otra. La más importante, que es la conexión divina. Nos separan. Entonces, ellos tratan de explicar, dice que ni se explican cómo, pero dicen, pasa esto. Hay una investigación que hicieron, que pusieron una pantalla y bombardean átomos o partículas. Dice que cuando nadie las está observando, en la pantalla se ve así como si fueran líneas como esas de código de barras, que son ondas, frecuencias de onda. Pero cuando las bombardean, cuando las observas, dice cambia, y entonces se ven como canicas o como así bolitas. Entonces, eso es la ciencia. Pero las palabras, ¿qué son? Tiene frecuencias, son ondas. Pero bueno, ese es otro tema, vámonos. Porque si no se acaba el tiempo, yo pensé que iba a faltarme. Entonces, ya tienen ahí su primera parte, ¿verdad? Dice, vamos a rellenar. ¿Dios es qué? Espíritu, muy bien. ¿Y cómo hay que adorarlo? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Muy bien. Dios es espíritu y adorarlo en espíritu y en verdad. Obviamente se habla de que hay que dar testimonio, hay que ser, ¿cómo se llama? Actuar como correctamente, y sí, pero si estamos hablando del espíritu, también es cuestión de con nuestras palabras, ¿sí? Cuando estaba haciendo esto, preparando el estudio, me vino también a la mente que cómo es que Pablo hablaba de que, dice que hablar en lenguas es cuestión espiritual. Y entonces hay un debate todavía y los teólogos no se ponen de acuerdo de que si hablar en lenguas era como que decir lenguas angelicales, pero también hay otro que son los idiomas. Y unos dicen, no, es que si tú no hablas en lenguas, entonces no tienes el don del Espíritu o no tienes la llenura del Espíritu. Y es un debate, la verdad es una perdedera de tiempo, porque hay cosas más importantes como para estar discutiendo ese punto, que si sí, que si no. Hay que ver las bases doctrinales, las bases que nos van a hacer cimentarnos como verdaderos creyentes y que podamos vivir una vida más que vencedores. Entonces, dice aquí, espiritualidad es el estilo de vida. Que se guía por los pensamientos de Dios. La persona espiritual realizada cuando reconoce que Jehová es su creador y vive en armonía con su propósito. Sí. Entonces, fíjense, todo esto que estamos leyendo es como, ¿realmente lo estoy haciendo yo? Espiritualidad es el estilo de vida. ¿Estoy teniendo un estilo de vida espiritual? Dice, porque hay un estilo de vida que es carnal. Pero también cuando se menciona carnal, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hay dos esferas de carnalidad. La carne. ¿Cuál sería? ¿Alguna idea? Que se menciona en la palabra, dice la carne. Le doy placer a mi cuerpo. Digamos en forma personal, al cuerpo, pero la otra sería ¿qué? Vivir en la carne es en lo natural. ¿En el mundo? En lo natural, sí. Recuerden que corazón tiene varias aplicaciones, también carne tiene, en este caso, dos aplicaciones. Una es en la carne, en el pecado, o en lo natural, en la carne también. Pero dice aquí, ¿cómo es mi estilo de vida? Realmente, ¿ustedes creen que con el estilo de vida que estamos llevando podemos atraer personas a Cristo? No. Ese es el punto, que nos demos cuenta y entonces, Dios, ayúdame a corregir lo que tengo que corregir.
¿Qué es lo que yo tengo mal? ¿Sí? Hay varios pasajes, dice, de verdad, eso era una palabra, ¿se acuerdan? Nada más espiritualidad, eran 3 palabras, nada más que excelencia, fidelidad y espiritualidad. Pero si nos vamos, creo que podríamos pasarnos el resto del año con esto. Sí, sí. Pero bueno, sigamos, dice. ¿Qué es la espiritualidad, decíamos? Armonía con Dios. Mi estilo de vida. ¿Sí? Ser espiritual es vivir en armonía ¿con quién? Con Dios, con Jehová, con mi Creador. ¿Verdad? Estaba comentando a la hermana Isa que ahora ya le estoy agarrando el hilo aquí a lo de la digital. Ya va a ser más fácil para las próximas. Primeramente Dios, con la ayuda de Dios, vamos a tener el material más rápido. Ya que les llegue para que puedan ir preparando sus lecciones en casa. Y ya tengan una idea, ¿verdad? De que ya nada más aquí si quieren venir a complementarlo. Y comentarios que esto, miren, por más que que le pasemos las notas o contestadas las hojas aquí a los hermanos que no vienen, no va a ser lo mismo, porque lo que enriquece son las palabras que estamos compartiendo aquí, porque cada reunión, cada estudio, cada sermón, cada predicación son diferentes. Aunque sea lo mismo, pero diferente. Sí. Y aunque decimos a veces que ya lo sabemos, yo ya sé muchas cosas de esas porque las he leído y las he leído. Cuando usted me pregunta, no me acuerdo. Por ejemplo, entonces, ¿pero por qué será que no se acuerda? Porque a lo mejor no las repito, como usted dice. ¿Pero qué más? Porque no las pongo en práctica. Ese es el punto. Ese es el punto, porque no importa que no me la sepa, pero la pongo en práctica y, ay, no era así. Sí, Y corrijo. porque cuando usted las pronuncia, entonces ya me viene pues. Sí, y así es. Pero entonces acuérdense, es repetición y práctica, repetición y práctica. Así es como, le digo a Dios, ponme la más fácil, Dios, porque la verdad yo soy bien complicado. Yo me la complico toda, ¿eh? Todo me lo complico. Leo algo y digo, no, pero ¿qué es esto? ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y él dice, no es tan complicado, es simple. ¿Qué no entiendes de esto? Entonces, por eso, si no entiendes, entonces busca en un diccionario. Y bueno, entonces dice que la Biblia se usa el término ¿qué? En la Biblia se usa el Término espiritualidad. espiritualidad. ¿Para qué? Para describir el deseo intenso que tiene una persona De agradar a Dios. para agradar a Dios. Hagamos una pausa. ¿De verdad tengo un deseo intenso de agradar a Dios? Yo sí, pero a veces la carne me gana. Sí. Ese es el punto. ¿Verdad? Para nosotros. Hacer comida solo para nosotros, pero si queremos agradar a Dios y el propósito de Dios es que extendamos su reino, Ese es que el... traigamos gente, que seamos amables con la gente. Exactamente. Sí. Entonces, necesitamos empezar a ser amables con nosotros mismos. Con los demás, exactamente. Ya somos muy amables con nosotros porque nos consentimos demasiado. Nos consentimos demasiado nosotros, porque por eso dice, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás. Perdón, un segundito, Josué, ¿levantaste la mano? Amar a Dios, sí, ok, muy bien, por sobre todas las cosas. Y luego dice, el segundo, sí, ama a tu prójimo como a ti mismo. La ciencia o la psicología dice, ¿cómo vas a amar al otro si tú no te amas? No, Dios dice, Y por eso entramos en el egoísmo. exacta, ese es el egoísmo. Tengo que amarme yo, entonces, si siempre estoy tratando de amarme a mí mismo, no puedo amar a los demás. No se puede, Y yo creo que la verdad que está un poco al revés. está completamente al revés. Con los demás no, o sea, no practico y no me voy a amar ni yo mismo.
Por eso es que la cultura cristiana es contracultura mundana. Contracultura. Si vamos con un psicólogo hay que tener cuidado porque ya dijimos que los psicólogos, toda la camada de psicólogos que sale, sus bases fundamentales son de ateos. Entonces, ¿cómo nosotros y decimos, no, es que sí necesitamos al psicólogo? No, el psicólogo necesita a Cristo. Pero ¿y los psicólogos cristianos, hermano? Pues no sé qué les pasó. Serio, de verdad, les digo pues, con todo el respeto que merecen, porque es un estudio, pero le están jincando, le están metiendo ideas que son contrarias a la palabra de Dios. Dice, allá te dicen, es que tú no tienes la culpa de cómo eres, fueron tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, tus bisabuelos, tus quién sabe qué, por eso eres así. Y dice, ay, pues pobrecito de mí. El estudio secular siempre lo tienen ellos basado en lo que dice la ciencia, el estudio Sí. psicológico. Entonces, nomás es que el psicólogo cristiano también tiene que practicar la espiritualidad, porque si no lo deja uno. Es un problema, sí, pastor. Los hijos de Dios no deberíamos necesitar de psicólogos. Y yo fui con el psicólogo. Debería ser la Biblia. Exacto. El problema es que nosotros no conocemos la Biblia. Ese es el gran Y problema. los problemas de la vida nos llegan como a todo el mundo. El mundo busca la manera de solucionar sus problemas yendo a sus profesionales. Y nosotros buscamos hacer lo que el mundo hace. Entonces hay una situación bien, y por eso me quería tomar este momentito, porque hoy día estamos pasando por lo que se ha diagnosticado mundialmente crisis emocional y mental. Uh-huh. Especialmente después de la pandemia, hemos quedado malos. Ya estábamos mal, hoy estamos peor. Mentalmente. Sí. Y las cantidades de personas que se suicidan, incluyendo cristianos, Uh-huh. conocedores de Biblia y hasta pastores, no digamos psicólogos, ha subido la tasa. Mucho. Ahora, este es el principio que yo creo que debemos tener nosotros en mente. Primero, nosotros debemos reconocer que nosotros necesitamos ayuda profesional, Uh-huh. que hay cosas que nosotros mentalmente no somos capaces de manejarlas. Estamos creyendo que somos hombres, que somos machos y que yo puedo y al final terminamos. Pero fíjense que nosotros, y se ha dicho bastante, que el mundo latino es el que menos busca un profesional para que le ayude psicológicamente. Y ese es un problema que tenemos de cultura, de raza, ¿verdad? Porque si alguien me recomienda que vaya al psicólogo o al psiquiatra, salimos enojados y decimos, este piensa que estoy loco. Y no es eso, no tiene que estar loco uno para buscar ayuda. Y hay que buscar ayuda lo más luego posible. Bien. Yo aquí, por ejemplo, yo difiero un poco en cuanto al ir con un psicólogo cristiano, porque hice un análisis, bueno, este es personal, ¿no? Dice que si yo soy un psicólogo cristiano, entonces, ahora fíjense, ahora tengo la Biblia y ahora tengo a Freud, o Carl Jung, o a todos esos. Entonces, ahora, ¿con cuál voy a aconsejar? Si el psicólogo cristiano es graduado en teología, va a usar la Biblia. La Biblia. No va a usar el libro. Sí. Esa es la diferencia. Pero si él no es teólogo, Ahí está. entonces hay un problema, porque va a ir todo por el mundo y la Biblia la va a ignorar. Sí, entonces es, bueno, es cuestión, y fíjense, normalmente lo que dice el pastor es para pensarse, porque si yo veo
un título colgado que dice psicólogo cristiano, entonces digo, este es de los buenos. Pero, ¿será? Esa es la otra. Pero bueno, eso, gracias pastor por compartirlo. Sí, ¿no? Y dice, ¿qué es la espiritualidad? Dice, es mi estilo de vida, ser espiritual es vivir en armonía ¿con quién? Con Jehová, mi creador. Ese es básicamente, ahorita me pregunto, ¿habría tenido el pueblo de Dios, habrían tenido, no, ¿verdad? La psicología tiene poquitos años. Estaba pensando. Lo que pasa, hermano, es que, mire, quizás no pasamos por esa crisis nosotros, quizás ustedes también. Pero le voy a decir la experiencia mía. En la radio 1010, donde yo tenía mi programa de radio, me llama una persona que está a punto de suicidarse. Ajá. Yo saqué clases de principios de psicología pastoral. Ok. Esa es la que yo saqué. Ajá. Entonces yo conozco mi limitación y hay un momento donde digo, esto ya no lo puedo manejar yo. Uh-huh. Tengo que transferírselo a alguien. De la decisión y de la participación mía depende si esa persona se suicida o no se suicida. Uh-huh. Y entonces yo busco los recursos, y tengo los recursos y los recomiendo, y no le recomiendo un ateo, porque yo tengo mi red de pastores en los que yo confío, pastores que sacaron doctorado en psicología, y que ellos lo van a llevar a esa persona un poco más adelante. Pero otra vez entendamos que las crisis esas avanzan, y cuando Sí. se busca ayuda están muy avanzadas, y también entendamos que de todo hay, y que los mejores psicólogos del mundo también se suicidan. O sea, hay un momento que no vamos a comprender eso porque es mental. Pero el proceso comienza con entender cuál es nuestro nivel y cuáles son nuestros recursos para tratarnos nosotros antes que sea tarde. Porque cuando viene de tarde es bien difícil. Y esta persona, no es para mencionarlo, pero ya estando aquí en Santana, pastor de ustedes, todavía de vez en cuando me llama. Todavía me llama por teléfono y me hace estas preguntas. Todavía me pide recomendaciones. Y él ha estado recibiendo la ayuda. Restauró su matrimonio. No era cristiano. No se suicidó. Y él de verdad me dice, porque en el carro, yo iba a dejarse caer en un precipicio en el carro. Y en el carro él tenía automáticamente encendida la radio 1010, que enseña solo rancheras. Pero en medio de las rancheras aparecía mi programa. Y cuando él iba para suicidarse, él escuchó mi programa y encontró una esperanza en el programa. Entonces, pero si no se sabe canalizar esos niveles, esas limitaciones que nosotros tenemos, va a haber algo se puede hacer, pero hay casos donde no se puede hacer nada. Acaba de mencionar algo muy clave el pastor, y eso es algo que tendríamos que hacer constantemente. Y creo que parte de esto lo podríamos hacer, y aunque no lo hacemos a veces, cada mes nosotros tenemos un autoanálisis. ¿Recuerdan cuál es? ¿Cuándo es? ¿En qué momento se hace? En la Santa Cena. Ese es ahí un autoanálisis que es necesario, o más bien empezar con analizarnos, ¿verdad? Algo bien importante, hermano, y si es, yo pienso Para pedir ayuda. que para pedir ayuda, porque mi hija Ana pasó mucho tiempo que ella siempre se quería morir, se quería suicidar, y yo tenía, o sea, no supe cómo buscarle ayuda. Pero yo le doy gracias a Dios por las radios cristianas, porque en la radio cristiana encontré una psicóloga, que ella era la que daba psicología, le llamaban y me pedían y todo, y después ella la empezó a agarrar. Y yo le doy gracias a Dios por esa psicóloga, porque esa psicóloga le ayudó mucho a mi hija. Y desde entonces ya tuvo que sacar todo lo que tenía. Fue doloroso, pero gracias a Dios ella está sana. Puedo decir que ya está sana completamente, porque ella ya nunca ha pensado en suicidarse y todo eso. A veces los psicólogos sí los necesitamos, pero como decimos, ¿verdad? Si son cristianos, pues a lo mejor Obviamente, sí, es mejor que un inconverso. A mí me da miedo ir con un psicólogo secular. Bueno, vayamos. Se terminó el tiempo, pero piensen en las situaciones que vivimos. Yo no estoy de acuerdo
con los currículos escolares de este tiempo. Porque mis hijos los están llevando al engaño. Entonces, ¿pero qué es mi trabajo? Yo hacer mi parte en la casa, con mis hijos. Hacer lo que yo puedo con ellos. Entonces, lo mismo viene siendo en este campo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si vamos a un psicólogo que no es cristiano, yo inmediatamente detecto cuando este lo que me está diciendo no es cierto. Mi papá fue al psicólogo cuando murió mi mamá, de Kaiser, lo mandaron al psicólogo. Y el psicólogo llegó a la conclusión, después de analizarlo a él, le dijo, lo que usted necesita es inmediatamente buscar una iglesia para congregarse. Yo no sabía que más para estudiar el evangelio. Entonces, ¿quién no va a saber qué es el diagnóstico correcto? ¿No? Sí. Entonces, nuestra parte es no dejarnos convencer de alejarnos de Dios. Siempre nuestra fe está centrada en Dios, no en el psicólogo. Bueno, gracias. Seguimos. Dice, en mi espiritualidad tengo el deseo de agradar ¿a quién? A Dios. A Dios. Muy bien. Por lo tanto, ¿me dejo guiar por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Romanos 8:5 dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer ¿a quién? Al Espíritu. ¿Sí? Está facilita esta vez. Ahora, Efesios 5:1, en la versión Reina Valera dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Uh-huh. Entonces, ¿qué entiendes por ser imitador de Dios? La pregunta, ¿cuál fue su respuesta? Imitador. ¿Ande? Imitador. ¿Pero qué es ser imitador? ¿Cómo, un ejemplo de cómo imitar? Hacer lo que Dios hace. ¿Se acuerdan que Jesús decía, cuando le dijeron, muéstranos al Padre? Sí, dice, ¿si han visto al Padre? Si me han visto a mí, han visto al Padre. Las obras que mi Padre hace, esas son las que yo hago. Eso es lo que estaba viendo, esto que hay, es imitar, dice, es hacer, reproducir lo mismo que Dios. ¿Se acuerdan de los mimos? Como en la calle, luego esos que traen la cara pintada, va alguien caminando y ahí va el mimo, ¿verdad? Haciendo los mismos ademanes. Eso es imitarlos. Decíamos los imitadores, por ejemplo, tenemos uno de los más imitados en el mundo es Elvis Presley. ¿Sí? ¿Cuántos imitamos a Cristo? Esa es la idea, empezar a imitar más a Cristo, ¿eh? Michael Jackson y otros, pero miles de personas los imitan. Entonces nosotros podemos empezar a imitar a Cristo. Si queremos imitar a Dios, al Padre, hay que imitar a Cristo, porque es al que vimos, o al que hemos visto. Aquí en el mundo dicen que no copiar. ¿Sí? Por cierto, les voy a comentar algo. Cuando hagan sus estudios, cuando estén, cópiense, pregúntense, coméntense, júntense, hagan, aquí se vale copiar. Jesús dice que hagamos, Jesús copió al Padre. Pablo copió a Jesús. Entonces nosotros podemos copiar a Pablo, a Jesús y al Padre. Sí, Timoteo copió a Pablo. O sea que aquí sí se vale hacer copias. El mundo secular dice, no, tú copias y tache. Repruebas. Aquí necesitamos hacer copia. Dice 1 Corintios 2:14, dice, ¿lo leemos? Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o locura, y no se puede entender, porque se deben de discernir espiritualmente. Espiritualmente, ¿cuántos espíritus conocemos? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios y el del diablo. No, son tres, y el de nosotros. Sí, son tres esferas espirituales. Entonces, dice, ¿por qué el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu? Porque
no ha aceptado a Cristo en su corazón. Dice, porque son locura para él, porque le parecen locura y porque no tiene al Espíritu Santo en él. ¿Sí? Al no tenerlo, pues ¿cómo va? Y es, sí, hermano Pedro. Hay un hermano cristiano que sabe mucho de la Biblia, pero dice que Dios le está echando a perder la vida. Entonces, ¿sabe? Pero él dice que sabe. No, bueno, una cosa es decir. Es como si yo dijera, yo soy como ¿cómo? Como Brad Pitt, ¿o cómo? Brad Pitt. Yo creo que soy, ¿verdad? De que sea. Sí, no, es que el conocimiento lo tiene intelectual, nada más. Yo creo que es como dice ahí que se está volviendo a la locura, ¿no? Hay parte que sí, y viene aquí adelantito, ahorita vamos a ver, miren. Aquí dice, entonces, ¿qué pasa? Rechaza, el hombre natural rechaza las cosas de Dios, no las acepta. ¿Por qué? Por eso, porque no está el Espíritu Santo de Dios en él. Seguimos, Juan 3, del 5 al 8, dice, Jesús respondió, ¿qué le respondió? En verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Pregunta, ¿qué significa nacer de agua y del Espíritu? Y es importante, ya casi terminamos, vamos a tomar unos minutitos porque sí es importante. Ser bautizado. Por ejemplo, dice el hermano Pedro, ser bautizado. ¿Alguien más? Volver a nacer. Volver a nacer. Rita. Obediencia. Obediencia. Nacer de nuevo, pues cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros, nuestra vida es diferente, o sea, es un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Sí. ¿Qué significa nacer del agua? Significa nacer de la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la parte de agua, ese es el significado. Y cuando dice del Espíritu, es que ahora tengo que demostrar que realmente he nacido de nuevo. O sea, ya entró el conocimiento a través de la palabra, ese es el agua que entra. Ahora, del Espíritu es que voy a hacer lo que dice la palabra. ¿Sí? Entonces, dice ahí, si quieren anotarle ahí, dice, en el conocimiento de la palabra, eso es nacer del agua. Y de la aplicación de la palabra en mi vida, eso es del Espíritu. La aplicación de la palabra, sí. Si dice Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, yo ya me amo, entonces ahora, de la misma manera que yo me amo, ahora necesito amar a mi prójimo. Y eso está ya no nada más en el conocimiento intelectual, sino ahora en el conocimiento espiritual. Es el nuevo nacimiento del conocimiento y de la aplicación del conocimiento. Digo, así me lo explicó Dios, lo más simple que pude. A lo mejor no es muy teológica en mis explicaciones, pero lo más simple que se puede. Juan 6:63, y ya dice, el Espíritu es el que ¿qué? Da vida. La carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Palabras de Dios. Entonces, bueno, ahí está la palabra, ahí está. La palabra, en el mundo dicen, la letra mata, y es verdad, cuando nada más, ¿se acuerdan? Yo me llenaba de conocimiento, pero sin nada de aplicación, no sirve de nada. Sí. Hermano, yo me quedé con una duda ahorita que fui a la tienda. Uh-huh. La señorita que me atendió, la que me estaba cobrando, me dice, me dijo específicamente, ¿vas a la iglesia católica? Y yo le dije, no, voy a la cristiana, voy a una cristiana. Y me dijo, oh, qué bueno. Le digo, sí, hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Y dice, ah, qué bueno. Y me quedé con eso, digo yo, ¿por qué me hizo esa pregunta específicamente? O sea, que ella a lo mejor tiene necesidad de conocer de Dios. Podría ser, hermano Albino, comente el estudio que estamos teniendo. Ahí está obrando Dios. Ahí está obrando Dios. Y sí, hay un llamado ahí. Hay que observar. Porque sí, me dijo, ¿vas a la iglesia católica? Le dije, no, voy a la iglesia católica. Dijo, qué bueno.
Bueno, entonces ahí coméntenle, el estudio está buenísimo. ¿Y se acuerdan cuál es la serie que está transmitiendo el Pastor Mario? El Cordero y el León, ¿sí? Y el día de hoy va a ser un león, ¿en dónde? En el trono, un león en el trono. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33 va a ser la base escritural donde viene el estudio. Y ya con esto, ahora sí, 2 minutos solamente, autoanálisis. Aquí le puedes poner una palomita como respuesta. Dice, ¿soy espiritual? Sí, no o a veces. Ahí márcalo, como sea tu realidad. Segundo, ¿mi Señor es Jesús? Sí, no o a veces. Número 3, ¿amo a Dios por sobre todas las cosas? Sí, no o a veces. 4, ¿estoy creciendo espiritualmente? Sí, no o a veces. 5, ¿tengo el deseo de agradar a Dios? Sí, no o a veces. Número 6, ¿me dejo guiar por el Espíritu Santo? Sí, no o a veces. Número 7, ¿pienso en las cosas del Espíritu? Sí, no o a veces. Número 8, ¿imito a Dios como Pablo imitó a Jesús? Sí, no o a veces. Y la número 10 dice, ahí se repitió, he nacido de nuevo. ¿He nacido de nuevo? Sí, no o a veces. No estoy seguro o no estoy segura. Sí. Entonces, este análisis que mencionaba el pastor, lo que estábamos diciendo cada mes, esto necesitamos hacerlo cada cuándo. Yo lo hago cada vez cuando siento que estoy teniendo muchos problemas muy seguido y luego me tengo que autoanalizar si soy yo el problema. Que casi siempre es la verdad. Dice, autoanálisis, ¿qué voy a hacer a partir de hoy? A partir de este momento, y ahí tú puedes escribirlo, ya se terminó el tiempo, pero lo puedes hacer, rellenarlo, y si quieres compartimos más tardecito. Y hermanos, gracias por su paciencia, y que Dios me los bendiga.